acabé de mencionar. ¿Okay? Por ejemplo, ahí dice, la noradrenalina, neurotransmisor de molécula pequeña, ella tiene una cotransmisión con este tipo de neurotransmisor de molécula grande. Depende de dónde se localice la neurona. ¿Okay? Puede ser que entonces estos están en molécula pequeña y este está en molécula grande. Perdón, en vesículas pequeñas y vesículas grandes, vesículas pequeñas y vesículas grandes. ¿Okay? Igual que quién, por aquí tengo serotonina. Puede coexistir con, esta es la colecistoquinina, puede coexistir con la encefalina. Estos que están aquí son neurotransmisores de molécula grande y estos son neurotransmisores de molécula pequeña, pero ellos pueden coexistir en la misma neurona. Miren, el glutamato con sustancia B. Por eso vamos a ver que los efectos vienen cuando se liberan estos neurotransmisores con alta frecuencia. Entonces comenzamos con los neurotransmisores. Miren, se les llama, vamos a ponerlo por acá, no te lo mencioné, aquí. Aquí en el cuerpo de las neuronas, ¿verdad? Porque se hace la lectura y síntesis del ADN a ARN. El ARN es para formar proteínas. Entonces se forman en tipo preproteínas, pero también pueden formarse en prohormonas o neuropéptidos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son péptidos que van a tener función hormonal, péptidos que van a tener función de neurotransmisor, pero se sintetizan de la misma forma, donde en el cuerpo de las neuronas. Entonces, comenzamos con estos péptidos, o neuropéptidos, o neurotransmisores de molécula grande. ¿Con quién vamos a empezar? Con el grupo de las taquicininas. El grupo de las taquicininas. El principal componente, el principal representante de este grupo de neurotransmisores es la sustancia P. P porque se extrae en polvo. Entonces por eso se quedó sustancia P. ¿Pero qué es la sustancia P? Una secuencia de aminoácidos. Dice, son 11 aminoácidos. 11 aminoácidos, pero la parte final del aminoácido tiene siempre esta misma secuencia de aminoácidos. ¿Cuál es lo que varía? Lo que cambia de cada uno de ellos. La posición aquí en este aminoácido es que es diferente en los diferentes tipos de taquicinina. A mí se me da el italiano. Muy bien. Dice, funciones. Tiene muchas funciones la sustancia P a nivel gastrointestinal, a nivel de músculo liso de vasos sanguíneos como venas, arterias, pero en el músculo liso de las venas, igual que en el músculo liso intestinal y bronquial, lo que provoca son contracciones. Pero en el músculo liso de arterias, lo que hace es vasodilatación. ¿Okay? Vasodilatación. Ejemplo, en la piel y en otros tejidos. ¿Qué otras funciones tiene la sustancia P? Estimula la secreción de glándulas salivales, hace con que se produzca bastante saliva, refuerza la producción de saliva. También participa de la regulación de la función respiratoria y cardiovascular, tiene propiedades hipotensoras potentes que no son bloqueadas por la atroponina, participa de la respuesta inflamatoria e inmunológica y también participa en la transmisión del dolor. De todas estas funciones, ¿cuál nosotros vamos a ver? Esta última. Bueno, está relacionada con la
va para arriba, la ACTT, ¿cuál es? ¿Cuál es la vía sensitiva? ¿Cuál es la vía que nos permite sentir? La de los cordones posteriores. Dorsolemniscal. ¿Se acuerdan? Sí, seguro. ¿Le suena? No. ¿Ah? Dorsomedial, lemniscomedial, ajá, sí, también se le llama lemniscomedial. Entonces, la tengo allá abajito. Yo la explico más adelante, la otra semana, pues. Esta es mi médula y esta es mi corteza, este es mi cerebro. Ahí la sustancia gris, pero ¿esta qué es? El lóbulo parietal, el lóbulo parietal. Entonces yo tengo aquí, en este caso es mi dedo, que me apoyé. Esta información de que me está causando dolor o una lesión va a ser enviada, primero captada por un receptor sensorial, enviada entonces por una vía. Una vía que puede ser la extralemniscal y la lemniscal. Todo esto va a ir a mi corteza y yo voy a sentir dolor por esta que es la espinotalámica o extralemniscal. Igual temperatura, vibración, tacto, es entonces por esta otra. ¿Sí? Pero esta vía, las dos, son dos diferentes, está formada por 4 neuronas. Neurona de primer orden, segundo, tercero, cuarto orden, o primera neurona, tercera, segunda, tercera y cuarta. ¿Ok? La neurona de primer orden, o la primera, es esta que está aquí, que tiene su cuerpo en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Qué hace esa neurona? Ella va a participar de la vía del dolor. Ella, ¿qué va a hacer? Cuando siente un estímulo doloroso, va a liberar sustancia P. ¿Qué neurotransmisor va a liberar esta neurona? Sustancia P. Y aquí la tengo, miren, ¿la ven? La lesión, este es mi tejido, mi piel. Me pulgué, me lesioné. Va a haber una serie de sustancias que se van a liberar, miren, histamina, bradicimina, serotonina, potasio, prostaglandina, este factor necrociante. Pero esta es la neurona de la que estamos hablando, neurona sensitiva, fibra tipo C. ¿Qué hace? Libera sustancia P. La sustancia P, ella va a estar en este proceso de la inflamación. Va a ser también con qué? Con que aumente la permeabilidad de los capilares. Si aumenta la permeabilidad de los capilares, ¿qué va a pasar? Va a salir el plasma y eso va a causar edema, hinchazón. Pero también esta neurona, además de liberar sustancia P que va a ir hacia los vasos sanguíneos, también libera sustancia P que va hacia los mastocitos. ¿Y los mastocitos qué hacen? Liberan histamina. La histamina también tiene que ver con esta reacción, ¿verdad?, inflamatoria e inmune. Entonces, es decir, de las funciones de la sustancia P estamos viendo esta, que participa de la transmisión del dolor, porque esta neurona sintió una información que está diciendo se lesionó el tejido y ella se lo tiene que mandar a la vecina se lo tiene que mandar a la otra vecina y la otra vecina lo tiene que llevar a la corteza, y aquí en la corteza es que se procesa información metaboliética. ¿Sí? Pero ¿cómo esta neurona le dice a las vecinas? Liberando sustancia P, este neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice que pasa con esta
sustancia P cuando aumenta, ¿sí? Porque se está liberando. Entonces dice que va a liberarse de las neuronas aferentes de la médula espinal, que es la que acabé de mencionar allá, y participa de la primera sinapsis de la vía del dolor. ¿Por qué primera sinapsis? Porque es la neurona del primer orden la que la libera hacia la neurona del segundo orden. ¿Ok? Muy bien. Se liberó sustancia P. ¿Qué va a pasar con ellos? Se va a unir a receptores. Entonces acá abajo tenemos los receptores. ¿Cómo se llaman los receptores? NK1, NK2, NK3. Ese es el nombre de los receptores. Cuando la sustancia P se une a estos receptores, ¿qué va a causar? Dice activar la fosfolipasa C. ¿Cómo activé la fosfolipasa C? Porque activé la proteína GQ. Eso está faltando ahí, pero ya usted sabe que tengo que activar la proteína GQ para que ella active la fosfolipasa C. ¿Y qué hace la fosfolipasa C? Hace que aumenten estos segundos mensajeros, que es el inositol trifosfato y el diacilgliceno. ¿Esto para qué? Ellos son los que van a dar el efecto fisiológico. ¿Cuál va a ser el efecto fisiológico? Aumentar la concentración de calcio intracélular. Y lo veo acá. Aquí está mi membrana. Aquí tengo el receptor, en este ejemplo es el NK1 y acá está el NK2. Aquí está la catequinina, en este caso la sustancia P. Cuando se une la sustancia P a su receptor, entonces va a activarse proteína GQ, forma fosfolipasa C, aumenta los fosfatos y acilglicerol, y eso hace que aumente calcio. ¿Por qué? Porque se abren canales de calcio y el calcio entra a la célula. ¿Okay? El otro grupo de neurotransmisores son opiáceos, opioides, péptidos, opioides. Opiáceo, ¿qué es opiáceo? Es un término que se utiliza para indicar los componentes que se extraen del opio. Cuando decimos opioides, entonces son sustancias que tienen la estructura parecida a sustancias como el opio. ¿Sí? Se utiliza como todo igual, pero son cositas diferentes, son términos diferentes. ¿Sí? Pero todos ellos qué características tienen. Ellos tienen una característica como la morfina. ¿Sí? Sustancias que farmacológicamente son parecidos a la morfina. ¿Y qué hacen estos opioides? ¿Qué hace la morfina? Dice, disminuye la sensación de dolor. ¿Por qué lo disminuye? Dice, produce analgesia en el sistema nervioso central porque se une a receptores específicos. ¿Okay? Siempre se van a liberar en concentraciones mínimas, ¿verdad? Generalmente las cantidades se liberan. Ok. De estos opioides, o les decía que también se pueden llamar opiáceos, tenemos los exógenos, los que vienen de afuera, los que se nos administran, como la morfina, la heroína, y los que nuestro cuerpo produce, que son las endorfinas. ¿Okay? Entonces aquí tengo estructuras que son semejantes, son análogas. Tienen una parte análoga a la morfina, ¿verdad? Y la morfina es del opio. ¿Okay? Por eso entonces estos son opioides. Se habla actualmente de sistemas opioides endógenos. O sea, ¿cuáles son los péptidos opioides que nosotros producimos? ¿Sí? Son péptidos opioides endógenos, porque tienen una estructura parecida a la estructura a componentes del opio. Nosotros lo vamos a sintetizar, por eso son endógenos. Pero se dividen en tres familias. ¿Cuáles son las tres familias? Endorfina, encefalina y ninorfinas.
Esas son las tres familias de los opioides endógenos. Entonces aquí está cómo se forma el precursor de cada una de ellas. De las encefalinas a partir de la propiomelanocortina, las endorfinas, encefalinas a partir de la preproencefalina y las dinorfinas a partir de la preprodinorfina. Eso de prepro, acuérdense que eso es un cuerpo de la neurona que se sintetizan a partir de o en forma de proproteínas, preproteínas, prohormonas o péptidos. Ok. Pero ¿qué nos interesa de esto? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Porque decimos que estos opioides, su función es disminuir la sensación de dolor. ¿Ok? Pero ¿cómo lo hacen? Entonces nos vamos aquí. Hola. ¿Qué tengo aquí? Una neurona presináptica, una neurona postsináptica. Esta también es una neurona presináptica. Pero esta presináptica que tiene endorfinas. Esta neurona presináptica que tiene receptores para los opioides. ¿Qué hace esta neurona presináptica? Siente la información de una lesión en el tejido y libera ¿qué? Sustancia P. Sustancia P porque va a avisar que estoy sintiendo dolor. La célula prepostsináptica tiene los receptores para la sustancia P. Pero los opioides, ¿cómo es que ellos disminuyen la sensación de dolor? Porque ellos liberan endorfinas, esta neurona, que se va a unir a receptores opioides que están en la neurona pre. ¿Y qué hacen? Hacen con que esta neurona se hiperpolarice. Si ella se hiperpolariza, le va a costar hacer un potencial de acción. Yo, ¿verdad? Siento una lesión, me pillé, me corté, yo le voy a decir a mi vecina, porque son 4 vecinas que van a llevar la información que estoy sintiendo dolor, entonces yo le voy a liberar sustancia P para que ella sepa y le mande la información a mi corteza y se asocie que estoy sintiendo dolor. ¿Ok? Pero también se van a liberar endorfinas. Las endorfinas, ¿qué hacen? Entonces hacen con que yo, neurona primaria, no libere la sustancia P. Yo no libero la sustancia P, yo no le puedo decir a mi vecina la información, no le voy a transmitir la información de que estoy sintiendo la lesión. ¿Me expliqué? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Estos receptores opioides están en muchos lugares, en muchos órganos. Por eso entonces, cuando se administra, por ejemplo, la morfina, va a actuar en muchos órganos y va a hacer con que se produzca, por ejemplo, estreñimiento, depresión o disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces va a tener muchos efectos adversos, ¿verdad? Porque estos receptores están en muchos. Entonces me voy aquí. Miren, aquí que me dice los receptores opioides son los llamados mu, HOMOR, DOR y kappa. Son los receptores opioides. ¿Okay? Todos están acoplados a proteínas GI. ¿Qué hace la proteína GI cuando es estimulada? ¿Ah? ¿A quién? Inhibe a la adenilciclasa. ¿Sí? Como no tengo adenilciclasa, entonces no puedo aumentar el AMPC. Ahora sí, se lleva orden.
o se cierran canales de calcio. ¿Y eso qué va a hacer? Porque esta neurona, esta célula, se hiperpolariza y no puede hacer un potencial de acción. ¿Cómo se llama el potencial de acción entonces? Se llama potencial postsináptico inhibitor. ¿Okay? Porque es la neurona postsináptica la que se inhibe. Entonces, cuando los opioides se unen a cualquiera de estos receptores, se va a activar la proteína GI. ¿Okay? Y eso va a causar hiperpolarización de la neurona, disminuye la liberación de neurotransmisores asociados con la sensación de dolor. Ejemplo, sustancia P. ¿Okay? Pero estos receptores actúan de forma diferente, porque estos dos lo que hacen es que salga potasio. Y este hace con que se cierre el canal de calcio. Pero eso es por activación de la proteína GI. Entonces aquí le digo, miren, difieren, todos estos opioides difieren en cuanto a sus efectos fisiológicos, en cuanto a la distribución en el encéfalo y en otros tejidos, y tiene afinidad por varios receptores opioides. O sea que estos opioides pueden estimular cualquiera de estos tres receptores. Me voy allá. Me voy entonces aquí. Aquí es un resumen, este cuadro, del efecto que tienen los opioides cuando se unen a receptores mu, analgesia, depresión respiratoria, como les decía, disminuye la frecuencia respiratoria, estreñimiento, euforia, sedación. Cuando se unen a receptores kappa, también analgesia, sedación, ambos miosis. Y cuando se unen a receptores de delta, analgesia. Ok, miren un ejemplo de una parte de la membrana con los diferentes receptores. Estas flechitas aquí dicen, todos estos receptores reciben, ¿verdad?, o se unen a los diferentes opioides. Pero hay lugares, hay tejidos donde hay más afinidad, ¿verdad? Por ejemplo, las endorfinas tienen mayor afinidad con receptores mu en el encéfalo para participar de lo que es la función de analgesia. ¿Sí? Entonces, todos van a responder o van a unirse a todos estos receptores, pero uno tiene mayor o menor afinidad. Nos vamos con las encefalinas. Dijimos que estos opioides disminuyen la sensación de dolor, pero ¿cómo lo hacen las encefalinas? Porque no dejan que se libere sustancia P. ¿Cómo lo hacen las beta-endorfinas? Porque ellas van a disminuir el dolor, pero en el encéfalo, estimulando a nivel de la sustancia gris periacueductal. ¿Ustedes saben cuál es eso, verdad? La que está alrededor del acueducto. ¿Saben cuál es el acueducto? ¿Ah? Ajá, ¿que está alrededor de quién? ¿Del cuarto? Del cuarto ventrículo. Entonces allá, ¿sí?, lo que hace es entonces disminuir la sensación de dolor porque se activa un sistema. ¿Cómo se llama ese sistema? Sistema de analgesia endógena. Entonces, este actúa de una forma, este actúa de otra forma, pero siempre la función es disminuir la sensación de dolor. Y acá abajito, el mecanismo de acción. Les había dicho que los receptores mu y este tipo se llama delta. Estos dos que hacían aumentaban la conductancia al potasio. Ahí está, ¿ven? Aumentan los canales, ¿verdad?, del potasio que se abran. Y eso me lleva a la hiperpolarización. Los kappa, ¿qué hacían los kappa? Cerraban los canales de calcio.
vamos por otros neurotransmisores. ¿Cómo se llaman estos? Purinérgicos. Purinérgicos. Suena como de purina, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué me dice? Que el ATP también existe en las neuronas. Y el ATP también es considerado con funciones de neurotransmisor. Además de ser una molécula intermedia que lleva energía, también tiene función de neurotransmisor. ¿Okay? En el sistema nervioso periférico, su acción es excitatoria. ¿Okay? ¿Y va a estar dónde? Participando en la vía del dolor. Esa es alguna de sus funciones. Los receptores. Entonces los receptores son muchos. ¿Por qué? Porque no solamente el ATP tiene función de neurotransmisor, sino también, miren aquí que dice, el AMP, la adenosina y los metabolitos de la adenosina. Entonces me voy aquí abajito y lo voy a asociar con la imagen. No sé si la consiguen ver ahí en su documento. Dice purinérgico P2X1. Ese se va X1, X2, X3 hasta como el X2. Se libera en el asta dorsal. ¿Y qué hace? ¿Verdad? Estimula que se abran canales de sodio y calcio. Participa entonces de la transmisión sensitiva, estimulando la vía del dolor. Entonces, para aquí, no, aquí no lo tengo. Tengo esto. Los purinérgicos, este es P2Y1. ¿Qué dice? Acoplados a la proteína GQ y participan de la agregación plaquetaria. Este es el que les tengo acá. Ustedes ven que tiene muchas funciones dependiendo de dónde se encuentre su receptor. Ahora sí lo vemos, ¿verdad? Sí. Aquí está la célula, aquí está mi membrana, aquí está mi receptor. En este caso dijimos que es el P2Y1. ¿Sí? Aquí está el P2X1. Dijimos que era un canal, que hacía un canal de calcio. Ahora me voy con esto. Dijimos entonces que activa una proteína GQ cuando el ADP se une al receptor, se activa la fosfolipasa C, eso hace que aumente el inositol fosfato, el diacilglicerol, y eso hace con que ocurra la agregación plaquetaria porque hay movilización del calcio. Entonces, esa es una de las formas que vemos la función de ATP, ADP, AMP, adenosina como neurotransmisor. Entonces nos vamos aquí abajito. Aquí abajito, ¿qué les tengo? La adenosina. ¿De dónde viene la adenosina? Pues el ATP se tiene que descomponer en ADP. El ADP se descompone en AMP. Y el AMP se descompone en adenosina y fosfato. Esta adenosina es esta que tengo aquí. AMP. Entonces dice, se une, la adenosina se une a receptores adenosínicos. Por ejemplo, P1, ahí está. Cuando se une, dice, está acoplado a una proteína GI. La proteína GI, ¿qué hace? Activa canales de potasio e inhibe los de calcio. ¿Sí? Entonces aquí está cerrándose solo los de calcio. Esta es su forma de actuar. Una cosa curiosa que podemos ver, la importancia de conocer esos neurotransmisores o sus receptores, es lo que les tengo a continuación. ¿Qué dice una teoría? La teoría de la afectación del suelo. Entonces me voy acá arriba. Acá arriba que tengo la estructura química de la adenosina. Dice un neuromodulador que inhibe la liberación de acetilcolina y produce sonolencia.
parecida, ¿la ven? Entonces, cuando tenemos, digamos, mucha actividad, el ATP es el que nos da la energía, pero el ATP se va descomponiendo hasta formarse adenosina. La adenosina se va a acumular y se va a unir a sus receptores y no va a dejar que la acetilcolina la active y nos mantenga alerta, despierta. Como la adenosina es la que actúa uniendo hacia sus receptores, entonces eso nos lleva a la somnolencia. Estamos cansados. ¿Qué hacemos? Tomamos café. ¿Para qué tomamos café? Porque la cafeína, como tiene una estructura parecida, no es igual, tiene una parte parecida con la adenosina, entonces esa cafeína compite por el receptor de adenosina. El receptor de adenosina para que la adenosina se una, ¿verdad? Y nos permita relajarnos, descansar. Pero al tomar la cafeína o el café, la cafeína lo que hace es competir por ese receptor. Entonces se une al receptor de la cafeína y no deja que la adenosina haga su efecto de somnolencia, sino que nos mantiene alto. Ay, profesora, pero en el café me da sueño. ¿Por qué? Porque la cafeína es descompuesta rápidamente, porque genéticamente tiene enzimas que actúan rápidamente para descomponer la cafeína y ella no compite con la adenosina porque ya no está. ¿Sí? Hay personas que les da que ocurre eso, ¿no? Bueno, seguimos. Ya estamos terminando, chicos, no se me asusten. Es bastante, he tratado de ser más resumida porque como estamos en la hora de laboratorio, las preguntas no son cómodas, pero ustedes son fuertes. Los gases. Hay gases que tienen función de neurotransmisores, por eso se dice gasotransmisores. ¿Cuáles son esos dos? El que nosotros ya hemos hablado, el óxido nítrico y el monóxido de carbono que todavía no hemos hablado. Pero se ha estudiado el mecanismo de acción y la función del óxido nítrico es mayor, o sea, se ha estudiado más que el del monóxido. ¿Okay? En cuanto a su función de neurotransmisor, acuérdense que el monóxido es tóxico. Tóxico. Entonces, su función como neurotransmisor es pequeñísima cantidad. Entonces nos vamos con este óxido nítrico. Recuerden, el óxido nítrico siempre va a activar la guanilatociclasa. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando de la adenilciclasa? Pues es que la prima. ¿Sí? Porque la adenilciclasa actúa sobre el ATP que tiene la adenosina. Pero la guanilatociclasa es con el GTP que tiene la guanina. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El guanilatociclasa. Se hace el no, activa esa enzima para que el GTP se descomponga hasta el MP5. Eso nosotros ya lo vimos, ¿se acuerdan? ¿En dónde? Músculo liso, ¿verdad? Músculo liso, y principalmente donde lo vimos como acción en el proceso de elección. Entonces me voy aquí. Miren, esta es mi neurona pre, esta es mi neurona post. En la neurona pre que tengo aquí, glutamato. El glutamato se libera y en la célula post, ¿qué provoca? Porque se va a unir el receptor NMDA, hace que se abran canales de calcio en la célula post. ¿Para qué quiero calcio en la célula post? Para que él se una a la calmodulina y esta unión calcio-calmodulina
sintetiza o produce la síntesis de esta enzima que se llama sintetasa de óxido nítrico. ¿Qué es NOS? Sintetasa de óxido nítrico. ¿Cómo la formé? Porque el glutamato permitió la entrada de calcio a través de receptores NMDA en la célula POS. Este calcio se unió a la calmodulina y me sintetizó el enzima. Ahora, me voy allá arriba. Estoy aquí mismo. ¿Para qué quiero la enzima? ¿Para qué quiero NOS en la POS? Entonces, en la postsináptica tengo el aminoácido L-arginina, que se va a convertir en citrulina. Cuando se convierte en citrulina, ¿por qué? Por la acción de la enzima NOS. Pero se transforma en citrulina y ¿en qué más? En óxido nítrico. ¿Lo ven? Nada más tenemos que seguir la flecha, chicos. L-arginina, por acción de las enzimas, esta NOS se convierte en citrulina y óxido nítrico. El óxido nítrico se difunde rápidamente. Miren, ¿para dónde va? Para la célula pre, para la misma célula POP y para otros tejidos. ¿Sí? Para otros tejidos. Él se difunde rápidamente, por eso dice aquí, se desvanece y degrada rápidamente. ¿Cuáles son sus funciones? Ya nosotros lo vimos. ¿De qué estamos hablando? Del óxido nítrico. Su función, relajación de la musculatura lisa, vascular, como en los cuerpos cavernosos, para permitir la erección. También participa en la regulación de la producción de energía mitocondrial, en el desarrollo embrionario del bulbo olfatorio, neurotransmisor en la vía visual. Cuando las células llamadas blastones hacen sinapsis con las células bipolares, acá en la retina. También participa del proceso de memoria y aprendizaje. Y el exceso de ese gas se asocia con Parkinson, Alzheimer. ¿Por qué? Porque afecta la cadena transportadora de la neurona. ¿Sí? Aquí también da lo mismo, solo que aquí asusta, porque no se ve como apiñado. Pero nada más tener paciencia y seguir las flechas. Ahora, aquí tengo de este lado a la célula pre y de este lado tengo la célula POS. En la célula POS es que voy a necesitar la enzima. En la célula POS es que se produce la enzima. ¿Para qué quiero la enzima? Para que el aminoácido L-arginina se transforme en citrulina y produzca L. Pero para que eso ocurra, necesito calcio. ¿Para que ocurra qué? La síntesis de la enzima. Estas son las enzimas. ¿Okay? ¿Y de dónde viene el calcio? El calcio viene del líquido extracelular, pero por estímulo del glutamato, abre canales de calcio en la célula POS, el calcio entra, ¿verdad? Y participa del proceso entonces de la síntesis del óxido. Y ya les digo, este va para otras células a hacer funciones en otras células. Existen tres tipos de enzimas NOS o sintetasa de óxido nítrico. Y su forma tiene una forma parecida. Son tres tipos. Y aquí las vemos. Y aquí las vemos, miren. En el endotelio. ¿Cómo se llama la NOS en el endotelio? No sé. Es que no sé. No sé. También dice en las células nerviosas.
allá es NOS-N. Y también en el sistema inmunológico, el NOSI. Así se van a aprender, ¿verdad? Y lo vemos allá. Aquí está el endotelio. Aquí que tengo, ¿verdad? La acción del calcio que se une a los receptores acá en la célula endotelial y eso activa la formación de la sintetasa de óxido nítrico. Igual aquí, igual aquí. Pero aquí, en este, no participa así como de forma directa como en los otros dos. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que estos dos, o sea, este NOS y este NOS, sí va directamente la acción del calcio. Forma el complejo calcio-aluminio. ¿Okay? Y este ya no, porque este es lo que hace a nivel de la transcripción. En esta imagen es lo mismo. ¿Qué es lo que hay de nuevo en esta imagen? Aquí me dice calcio más calmodulina se va a formar, va a hacer que se formen las enzimas para que la enzima forme óxido nítrico y citrulina. Pero aquí tengo oxígeno. Participa, ¿verdad? El oxígeno o sea, es una de los productos que se obtienen. La participación aquí del oxígeno, ¿ven? Tiene estos 6. Nada más está representado aquí, no lo he explicado. ¿Ven? Monóxido de carbono. Nosotros vamos a hablar un poquito más del monóxido de carbono cuando estamos en la parte de fisiología respiratoria. ¿Okay? Vamos a ver ahí cómo afecta el transporte de oxígeno. Pero acá lo estamos viendo como un neurotransmisor, un gas que tiene efecto de neurotransmisor. Pero acuérdense, tiene que ser en pequeñas concentraciones. Bajas concentraciones hacen toda esta función. Pero cuando las concentraciones están altas, entonces no es bueno para la célula, no es bueno para las neuronas, ¿verdad? Está relacionado con ¿qué? Con enfermedades como Parkinson y también relacionado con la disminución de la liberación de las células. Pero ¿de dónde se forma el monóxido? Nosotros formamos monóxido. ¿Se acuerdan cómo? Sí, miren. ¿Cómo se forma? Sí, dígalo. No importa. No importa que nos equivoquemos. No tenemos que saberlo todo. Entonces, vamos. Ustedes recuerdan los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen, ¿verdad? Están transportando una proteína, ¿verdad? Esta proteína es la hemoglobina. La hemoglobina está formada por un grupo M, también le llaman hemo, y globinas. Cuando los glóbulos rojos se destruyen, se libera la hemoglobina y por acción enzimática se descompone el grupo M y las globinas. Las globinas son degradadas a aminoácidos por enzimas, pero nosotros estamos ahora viendo el grupo E o hemo. Hemo es lo mismo, es este que está aquí, ¿lo ven? Por acción de una enzima se va a formar biliverdina, hierro y miren quién, nuestro monóxido. Entonces, aquí la misma reacción, la biliverdina después se va a transformar en bilirrubina. Bueno, eso es por la descomposición de la hemoglobina. Esa bilirrubina después va a ir a dónde? Tiene que ser eliminada. ¿A dónde se elimina la bilirrubina? No, bilis. La bilis.
la mayor cantidad de coronavirus. En la orina, sí, no es que no, pero es un poquito, menos de 1 miligramo por decilitro, un poquito. Y también a nivel del intestino, también es un poquito, menos de 1 miligramo por decilitro. En la orina le da el color a la orina porque ahí se van a formar unos pigmentos. Y en el intestino se va a conjugar con bacterias y va a dar otro pigmento que es urobilina, y este le va a dar color a las heces, pero es una pequeña cantidad. La mayor cantidad de bilirrubina se va a eliminar en la bilis. Por eso cuando hay problemas a nivel del páncreas, de los conductos pancreáticos, de los conductos biliares, entonces no se va a eliminar esa bilirrubina. ¿Qué va a pasar? Se va a impregnar en las mucosas y nos va a dar esa tonalidad amarillosa. ¿Cómo le llamamos a esa tonalidad amarillosa? Ictericia. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el grupo hemo, participa un montón de reacciones, pero nosotros no vamos a estar entendiendo bioquímica. La bioquímica como que no nos gusta, ¿verdad? No, está perfecto. Pero hay que algunas cosas son básicas. Hemoglobina, por acción de las enzimas, esta es una hemoxinasa, se va a formar hierro, monóxido y la biliverdina. De la biliverdina por acción de estos 10 enzimas, se va a formar la bilirrubina. Y esta pequeña cantidad de monóxido